Muy buenas a todos, ¿qué tal compañeros de Supermotor.online? Hoy hemos venido al evento Reins and Wheels en el Autocine de Madrid, aquí al norte de Madrid, al norte de la Castellana. Y nada, vamos a disfrutar de un magnífico día. Hoy este vídeo va a ser más estilo vlog, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que es el evento, las inmediaciones del autocine y que podéis disfrutar conmigo también de los coches que tenemos aquí este día de hoy, ¿vale? Así que nada, nos vemos por aquí. Uno de los invitados que tenemos por aquí es este Lamborghini. ¿Cómo suena este V12? Del Lamborghini Aventador SVJ. Muy poquitos que existen y la verdad que poder ver uno de estos aquí en directo es una maravilla. La verdad que es precioso, con este pedazo de alerón que tenemos atrás, totalmente funcional y un diseño único para este Lamborghini. Vamos a echar un vistazo por la parte de atrás. Así es como se usa en Lamborghini, como debe ser. Pues después de escuchar este Lamborghini Aventador SVJ creo que queda claro por qué a partir de 2035 seguimos queriendo tener vehículos de gasolina y no eléctricos, ¿no? Un saludo aquí a la Unión Europea, que lo vaya reconsiderando de nuevo y que piense en combustibles sintéticos para poder mantener este tipo de coches, porque esto es una maravilla, de verdad. Esto un eléctrico no te lo hace. Esto, ponerte los pelos de punta, como este Lamborghini, un V12 atmosférico sonando así, esto un eléctrico no te lo hace. Comenzamos aquí con esta exposición estática que tenemos por aquí. Tenemos ahí la Volkswagen Tipo 1, una maravilla, esto ya poquitas se ven así, en ese estado original. Aquí tenemos las ventanillas, las lunas delanteras, mejor dicho, que estaban divididas, que se podían abrir individualmente. Esto ni aire acondicionado ni leches, esto era el aire acondicionado de la época.
muy bonita, típica furgoneta asociada a los hippies, al movimiento hippie, pero que, como podréis ver, es una gozada. Además estas furgonetas se han camperizado mucho, se han usado mucho para ir a eventos, como por ejemplo este. Aquí tenemos el interior muy básico, con la radio, el cenicero ahí arriba, que no falte, y poco más. Aquí podéis ver el techo. En este caso no tenemos techo solar ni loneta, que hay algunas opciones que sí lo llevan. Y estas son las plazas traseras con una doble puerta, sí, en vez de puerta corredera, que la verdad es que queda muy bonita. Por aquí tenemos Porsche Cayenne GTS, una unidad muy interesante también con el cambio automático, un sub medio muy bonito y la verdad que de los que mejor se comportan dinámicamente del segmento. Al final Porsche, como ya sabréis, basa mucho el estilo de sus coches en el performance, ¿vale? En la experiencia de conducción, como por ejemplo BMW, y la verdad que este Macan es una de las mejores opciones si quieres un sub, pero que tenga unas buenas cualidades a la hora de conducir. Continuamos con otro Porsche, en este caso el nuevo 911 Turbo, que lo voy a enseñar a continuación si me deja el gimbal. Aquí lo tenéis, que es lo que os estaba diciendo. Igual, un diseño sutil, muy bonito, sin prescindir de la deportividad, toques agresivos pero con líneas orgánicas y muy fluidas. Necesitamos montar un micrófono en la set de entrevistas en la carpa de BMW Motorrad, por favor. Ahí tenéis el logo de 911 Turbo con ese vinilo clásico que rememora al primer 911 Turbo, la toma de aire y un interior en rojo que le queda precioso. Lo bonito que tiene Porsche, que te hace unas cualidades, unos interiores, unas calidades espectaculares. Faros en LED, muy bonito. Y por aquí tenemos un Volkswagen Escarabajo Cabrio, que casi que podríamos decir tenemos la versión deportiva aquí del Escarabajo. No, hombre, al final, como muchos sabréis, Porsche nació, su primer modelo estaba basado en el Escarabajo, el 365, y que bueno, ahora pues aquí tenemos esta unidad descapotable con el interior modificado. Podemos ver aquí algún tapizado que la verdad que queda muy bonito, y el interior pues muy basiquito. Al final los coches de época de los años 60 es lo que tienen, son coches clásicos que no tienen muchas pijotadas como tenemos ahora con pantallas, sistemas de infoentretenimiento y demás. Y sí, lo que tenemos aquí, un CUDA como debe ser, un V8, más americano imposible. Tenemos cambio automático en este precioso morado, imponente. Es precioso este coche. Pasamos ahora Porsche 911 Cabrio, muy bonito. La penúltima unidad, la penúltima tirada, mejor dicho, del 911 con motor refrigerado por aire. Luego pasamos ya al refrigerado por agua en el 98. Y la verdad es que este es una unidad, la verdad que muy bonita, en rojo, con el techo cabrio aquí en negro, interior negro, con estos estilos de Porsche que siguen manteniendo, como habéis podido ver en el 911 Turbo nuevo. Según entráis a la derecha tenemos las motos customizadas del Bike Show, que a lo largo del día vamos a estar puntuando para decir el ganador y que aquí lo podéis ver, por supuesto, un Austin Healey y haciéndolo out
una maravilla británica, deportivo a más no poder. Esto era lo más deportivo que podíamos tener en los años 60, sin pasar por supuesto a Ferrari y demás, pero esto en los circuitos se merendaba a los imponentes V8s como los del CUDA, aunque el CUDA no es de esta época, pero bueno, ya me entendéis. Al final, aunque no tengamos tanto motor, un buen chasis lo puede hacer todo en un circuito. Con lo cual, este Austin Healey 3000, la verdad que es una unidad espectacular, muy bonita, y que la verdad que hay muy poquitos también en vida, al menos en España, por ejemplo, en Inglaterra y demás, y sobre todo con el volante a la izquierda, como podemos ver. Ya sabéis que al final, pues una marca británica pues siempre va a tener el volante a la derecha. Una pena no poder ver el motor porque me habría encantado. Pero bueno, continuamos con este escarabajo con el diseño clásico de Herbie, muy bonito. Y pasamos a continuación a este Audi TT modificado con escapes Remus, algún difusor, el alerón, llantas Ozeta con monotuerca. La verdad que pero que muy bonito. Un Audi STT, TTS mejor dicho, espectacular. Pasamos aquí, Mazda MX-5, totalmente original, Miata, una maravilla de coche, 4 cilindros, atmosférico con cambio manual, un motor que aunque no da muchos caballos, al final el coche da unas sensaciones increíbles por su fantástico chasis, suspensión y demás, con faros escamoteables además, que ya no existen debido a normativas y demás. Pero bueno, qué contaros del MX-5, una maravilla de coche. Y por aquí sí que tenemos ya al último Porsche 911 con motor refrigerado por aire. Estas unidades ya alcanzan en torno a los 40.000 euros de segunda mano. Estamos hablando que casi lo que vale un sub medio normal nuevo, por ejemplo. Pero la verdad es que yo creo que este coche lo merece. Aquí al lado podemos ver 911 GT3 RS, maravilla, 6 cilindros boxer atmosférico con cambio automático en este caso, y algún diseño en acabado de fibra de carbono, no sé si será vinilo, pero la verdad es que queda pero que muy bonito. Y una unidad muy interesante que tenemos aquí, no es un superdeportivo, pero bueno, es bastante interesante, es un Volkswagen Beetle modificado a más no poder, con un 4 cilindros, podemos ver aquí también muy bonito el vano motor, muy limpito, con acabados en rojo, ahí podemos ver el logo de Talleres Luna Nueva y este increíble filtro de aire. Este coche la verdad es que está muy interesante, tenemos aquí llantas Ozeta con monotuerca, un interior muy bonito también con asientos Recaro, unos semi-buckets, cambio manual, inserciones en alcántara y fibra de carbono y algunas inserciones en rojo también ahí para darle ese toque más deportivo. La verdad que está muy bonito este diseño, la verdad es que me ha gustado mucho. Pero lo más interesante lo encontramos aquí al final. Tenemos barras antivuelco, un sistema de suspensión neumática que podemos ver también a través de este metacrilato que tenemos aquí atrás. Por aquí terminamos también con un Alpine A110. Buen momento para llevar hoy la gorra de Alpine para apoyar a Fernando Alonso, que hoy es la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1. Me habría encantado ir, pero ha sido imposible. Así que con lo cual venimos al evento Reigns and Wheels y podemos ver esta unidad que es fabulosa. Y en este azul conmemorando el A110 original, que lo tenemos aquí. Mirad qué preciosidad de coche. La verdad que da gusto ver gente que sigue conservando así de bien estos coches tan emblemáticos, tan clásicos. Vamos a pasar por aquí. Aquí lo vemos con estos jugueteros extra. Un diseño muy bonito.
y que la verdad que ha quedado en la retina de todos los amantes de los coches para la vida entera. En este caso el Alpine contaba con un motor 4 cilindros en línea, posición trasera longitudinal en vez de transversal, algo curioso, y que ganó bastantes rallies en su época. Bueno, continuamos con el A110 y aquí tenemos el A110 GT, la versión más, digamos, más como lujosa, más con mejores acabados del A110, pero bueno, al final tampoco varía mucho. Por aquí tenemos esta preciosidad, un Lamborghini Aventador LP700 4, es decir, tracción total, 700 caballos de un V12 atmosférico, que vamos a ver a continuación por aquí. No sé si llegáis a apreciar algo, pero es una maravilla. Poder ver este tipo de cosas aquí en directo de tan cerca es increíble. Suspensión Collins y en este naranja, que es espectacular. Tenemos por aquí, si podemos, Los bichitos, sí, ¿no? Nissan GT-R, uno de mis coches favoritos. Bueno, a ver. V6 biturbo y una maravilla, el Godzilla. A ver si podemos ver por aquí el interior. Este coche es una maravilla. Aquí podemos ver estos pedazos de discos de freno. Estos son los traseros, los delanteros son aún más grandes, con esa pinza de freno en ese naranja bronce muy bonito, que contrasta con el negro del coche, muy bonito. Y sí, no sé si habréis visto el reflejo, pero aquí al lado tenemos un Ferrari 458 Italia, el último Ferrari con V8 atmosférico, en este morado que podría recordarnos al Midnight Purple de los Nissan GT-R R34. Lo que no sé si será vinilo o será pintado. Aquí vemos el V8 de Ferrari con las tomas de admisión en rojo, que queda espectacular. Esto es una obra de arte. Muchos diréis, me gusta más Lamborghini que Ferrari, pero es que Ferrari de verdad es verlo y te transmite directamente la deportividad de la Fórmula 1, exclusividad. Aquí vemos el cabalino rampante. Este coche es de los más bonitos que pueda haber aquí hoy. Y mira que hay buenas unidades hoy aquí. Aquí tenemos el frontal, muy bajito, como buen superdeportivo. Y continuamos con el 50 aniversario de BMW M, BMW Motorsport. En esta ocasión tenemos aquí BMW M4 Cabrio. El Midnight Purple no, el Midnight Purple sería similar al Ferrari. Aquí tenemos este British Racing Green, que es uno de mis colores favoritos en los coches, aunque en este le sienta de maravilla. Además, aquí en este sí que vamos a poder ver bien el interior blanco, con los semi-buckets de BMW, y el diseño pues muy similar al de los BMW nuevos, pero con instrucciones especiales del BMW M, como en el volante tenemos ahí los botones rojos de M1 y M2, que son para las configuraciones de conducción. Y también tenemos por aquí de BMW este X4M, también para conmemorar el 50 aniversario, en este verde lima muy bonito. La verdad es que es otro de los subs deportivos que mejor se comportan del mercado. Ya sabéis que BMW al final, igual que Porsche, siempre busca el dinamismo y que te diviertas conduciendo. Al igual que este 911 Turbo que tenemos por aquí, majestuoso. La verdad es que es precioso. Esta es una de las unidades que más me gustan del Porsche 911. Aquí lo vemos, el interior, no sé si lo podéis ver, con el reloj ahí en la parte superior. En este caso es automático, con un salpicadero muy vertical y estos semi-buckets
de cuero que son muy bonitos. La verdad es que, como os estaba comentando, Porsche siempre hace unos diseños increíbles. Continuamos por aquí con este Golf R, con los vinilos de Talleres Luna Nueva. Y aquí tenemos arrancado el Nissan GT-R, que es precioso y como huele a gasolina. Pasamos a una de las unidades también más interesantes que tenemos por aquí. Ferrari 488 pista. A ver que pueda coger un buen plano del coche. Hay tanta gente por aquí. Es un coche discreto, pero es un... Aquí lo tenemos. Precioso en este rosso Ferrari, como debe ser un buen Ferrari, con estas líneas en gris y negro. Aquí tenemos el V8 biturbo. No sé si podéis ver algo con el reflejo del sol, pero es una maravilla poder ver estos coches. Mirad qué bajito va el motor realmente. El motor es aquello de ahí abajo rojo que podemos ver ahí, y el resto pues es una carcasa de fibra de carbono para embellecerlo más que nada, porque el motor realmente va ahí abajo, va muy abajo, para que el centro de gravedad del coche se mantenga lo más bajo posible y no tener, como diría nuestro querido Guille García Alfonsín, no tener un momento polar de inercia excesivo. Nada, aquí tenemos tubo de escape, uno a cada lado, y la luz de antinieblas a lo más estilo Fórmula 1, y la cámara de marcha atrás que la tenemos ahí abajo. Continuamos, aquí ves, podemos ver salidas de aire totalmente reales y la toma de aire también totalmente real para poder darle buen sistema de admisión a este V8. Y vemos la llanta con estos pedazos de discos de freno carbono cerámicos y perforados para tener las mejores prestaciones en circuito. Unos sistemas de freno firmado por Brembo, y una de las cosas más interesantes de este coche es la aerodinámica que tenemos en el capó. Como podéis ver, ahí se ve el suelo. Eso es para poder generar una carga aerodinámica lo suficientemente grande en el frontal para mantener el frontal pegado, lo más pegado al suelo posible, y tener un agarre exquisito en el paso por curva. Por lo demás, pues una edición especial del 488 que es una maravilla. Vamos a continuar por ahí, no sé si lo habréis visto. Bueno, aquí tenemos alguna moto de BMW, las Tourer y demás, muy bonitas. Luego vamos a ellas, pero primero vamos con este fantástico Lamborghini Urus, modificado por Heivni. La verdad que no conozco este preparador, pero la verdad que está muy bonito. Me recuerda mucho a Mansory y a otros preparadores. Y la verdad es que, bueno, pues este ya sabréis, Lamborghini Urus, el primer SUV de Lamborghini, aunque anteriormente tuvimos otro todoterreno de Lamborghini que se desarrolló para el ejército libio, aunque luego no llegó a ningún lado ese coche y no lo vemos en ningún ejército, aunque sí se puede ver alguna unidad por ahí en funcionamiento. Continuamos por aquí con este bonito TVR, muy bonito, Sprite en azul, deportivo británico por excelencia. Mejor dicho, Austin Healey Sprite. Aquí me he confundido. Aquí tenemos un Austin Healey Sprite, muy bonito, la verdad. Los deportivos británicos, la verdad es que siempre han sido lo más de lo más, en el sentido de, aunque no tuviésemos un motor muy potente, la puesta a punto del chasis siempre hacía que nos divirtiésemos a la hora de conducir. Los deportivos británicos y sobre todo los europeos en circuito al final siempre terminaban teniendo mejores prestaciones que los grandes V8 americanos, como el que tenemos aquí al lado, aunque esto es un familiar de lo más grande. Estamos ante un Ford Country Squire, panelado de madera por los laterales, mirad qué grande es. La puerta del maletero que se abre lateralmente, como puedo ver aquí con esta bisagra.
un maletero increíble, que además ya quisieran algunos de los subs que tenemos ahora en el mercado. Aquí tenemos la barra de techo y este lateral aquí, ahí como podemos ver. Funciona con dinosaurios reciclados, con lo cual es ecológico. Interior en cuero marrón, muy bonito. Como no, pues es un V8 automático. Ahí vemos la barra del cambio automático, muy americano. La verdad es que no me termina de convencer a mí mucho el cambio automático ahí en el volante, pero bueno, al final es acostumbrarse. Aquí tenemos el frontal, contamos con faros escamoteables detrás de estas rejillas. Y la verdad es que este coche es muy emblemático en Estados Unidos. Incluso si alguno habréis jugado al Forza Horizon 1, seguro que lo recordaréis. Este era uno de los coches que estaban en el Forza Horizon original, en Colorado, y la verdad es que es fantástico. Fantástico también es este Chevrolet que tenemos aquí, bien modificado, alto, con un color muy bonito, este morado, estos pedazos de neumáticos, incluso podemos ver aquí sin ningún problema el sistema de suspensión, el grupo diferencial delantero también, vemos aquí las ballestas, y la verdad que ver unidades como esta es bastante curioso. Vemos aquí el interior también, el volante y demás, muy bonito. Otra unidad también interesante, un Jeep CJ o el Willys original, aunque este ya es la versión de calle tras la Segunda Guerra Mundial, que fabricó Jeep ya como marca Jeep y no como Willys. Aquí lo podemos ver, Willys. Y que este modelo está fabricado en España, como ahora lo podréis ver a continuación. Aquí lo podemos ver, muy bonito, en negro, con las barras antivuelco, interior tapizado, y la verdad que está muy curioso. ¿Veis? Aquí podéis ver Willys Viasa, fabricado en España. Ahí tenemos otras indicaciones y el resto del salpicadero. Coche sencillito, pensado para ir al ejército, para la guerra, y que pues pensó al final luego también para darle un uso por las playas de California y demás. Y como no, aquí en España, pues para el campo, perfecto. Por aquí tenemos otra tipo 1, también muy bonita. Ya es como la que os he enseñado anteriormente. Roja también, con 2 tonos en blanco. Y aquí tenemos la tipo 2, que es la siguiente. Básicamente no cambiaba mucho, solo que en vez de tener la luna partida la teníamos toda junta. Azulita, muy bonita también. Y aquí tenemos un Pontiac Firebird de la primera tirada, muy bonito. La verdad que ver estos coches americanos es espectacular. Nosotros aquí en Europa, que estamos acostumbrados a los clásicos deportivos europeos, poder ver estas locuras estadounidenses, que como lo que os comentaba anteriormente con los Austin Healey. Sí, los Austin Healey a lo mejor les daban 1000 vueltas en circuito, pero el sonido de estos V8 son espectaculares. Aquí lo podemos ver, el frontal, muy bonito, con esos pedazos de neumáticos. La verdad que este es uno de los coches más bonitos que tenemos por aquí. Así que nada, estos serían los coches que tenemos aquí en estático. Por aquí tenemos también ahí al fondo algunos puestos de merchandising, camisetas y demás. Y tenemos también ahí el escenario principal, donde luego pinchará Pichinano y habrá otros artistas. Tenemos por ahí, que os voy a enseñar a continuación, el Tío Vivo, que es del Autocine, que por cierto, ahí al fondo tenemos la pantalla. Si alguno quiere venir al Autocine, pues en la página tendréis toda la información. La página del Autocine tendréis toda la información de las películas y demás que hay disponibles. Ahí tenemos también un puesto donde harán comida, harán hamburguesas y demás.
ahí tenemos también varias food trucks y puestos para bebida, que en días como hoy, con el calor que hace, no viene nada mal refrescarse un poquito con una cerveza o agua o lo que vosotros prefiráis. Aparte de coches, como no, pues tenemos también un poquito de evento de música, que vamos a estar aquí hasta las tantas de la noche. A las 10 de la noche, si no me equivoco, pincha DJ Nano, un gran amante también de los coches, como muchos sabréis, y que, bueno, la verdad que es un espectáculo verle en directo a DJ Nano. Si no lo habéis tenido oportunidad de verle, os aconsejo de que cuando podáis verle. Por supuesto también un poquito de comida, por aquí, si no me equivoco, van a hacer hamburguesas. Por ahí atrás hay también alguna que otra food truck con resto de comida. Puestos para beber, que encima en un día como hoy, con el calor que hace, es imprescindible mantenerse bien hidratado con una cervecita, un refresco o agua, o lo que vosotros prefiráis. Así que nada, vamos a seguir disfrutando de este evento, que por aquí también tenemos, por allí al fondo, motos. Una más cercana por aquí, esta preciosa BMW, que nuestro amigo Alex del canal, Alex Murillo, seguro que nos podría contar mucho más sobre esta moto y que se le estaría cayendo la baba ahora mismo. Mirad qué preciosidad, con el cuenta revoluciones allá abajo. La verdad que es una pasada. Venga, vamos a las hamburguesas. Ya hemos terminado de comer, refrescarnos también un poquito con agua y un poquito de cerveza, que no viene nada mal. Hoy un día de mucho calor y la verdad que han puesto pocas carpas aquí, la verdad, para el sol que estaba haciendo, así que bueno, un punto malo que tenía que tener. Mira, por aquí tenemos a mi padre, ¿vale? Moya Senior. Así que nada, ahora vamos a ver un poco las motos y el resto de coches que hay por ahí aparcados de algunos de los asistentes, que la verdad que he visto por ahí de lejos algunas opciones muy interesantes. Así que nada, vamos a continuar. Pues nada, ya hemos visto un poquito de escenario por aquí y demás. Y vamos a empezar con las motos. Vamos con aquí la gama eléctrica de BMW C04. Una moto muy interesante, es un estilo muy futurista, un scooter 100% eléctrico. Que bueno, habrá que probarlo en el canal, digo yo, ¿no, Alex? Así que nada, ya veremos a ver si la podremos probar en el canal. Vamos a verlas por aquí más detenidamente. Podemos ver aquí muy futurista, un pedazo de cuadro de instrumentos totalmente digital. La posición bastante cómoda, tiene pinta. Así que nada, ya la tenemos aquí en blanco y tenemos por aquí negra o gris con acabados en naranja. La verdad que es muy bonita, muy pintona y muy diferente, la verdad. Esta es una opción que si quieres una moto eléctrica, pues la verdad es que es una opción muy interesante, puesto que no debe de haber muchas tampoco, con lo cual va a ser única. Continuamos por aquí con algunas motos customizadas, como podemos ver por aquí. Alguna Ducati, muy bonita esta moto, esta Ducati, ahí como lo pone ahí, la guapísima, ¿por qué será? Continuamos con BMW. Yo, como ya sabéis, motos me gustan, no entiendo mucho, no soy como Alex. Habría estado genial que hubiera estado por aquí y así nos habría explicado un poco más sobre las motos que tenemos por aquí. Pero bueno, para poder enseñaroslas,
tenemos más que suficiente. Las motos muy bonitas, mirad esta Honda. Es azul, se ve bien hecho. Tengo varias aquí, Igual que estas. Si queréis merchandising, pues como siempre, aquí siempre habrá. Vespa, muy bonita, customizada, negra muy bonita, queda muy bonita así la moto. Tenemos por aquí otras Hondas, más Honda por aquí, BMW. La verdad que estos diseños son espectaculares, me encantan este tipo de motos. Harley Davidson, y por aquí algunas estilo café racer como esta Yamaha. Decidme que no es bonita, con este azul, los amortiguadores delanteros dorados, monofaro, una preciosidad, vaya. Al igual que todas estas opciones que tenemos por aquí, estas motos Honda, esta locura con una tabla de surf, clásicas de BMW, a ver si observamos un poquito mejor, más motos clásicas de BMW, y las majestuosas Triumph, qué bonitas son. Mola, ¿eh? Pues nada, por aquí también tenemos algunas Harley Davidson más estilo americano, también muy bonitas, y la deportiva Suzuki, que está espectacular en este verde, con esos acabados de Suzuki en dorado, muy bonita. Pues nada, vamos a ver estas que tenemos por aquí a continuación. Y poco más. Esto es la exposición de motos que tenemos por aquí. Una tapa de volantines transparente. Eso es, con la tapa de balancines transparente para que podamos ver el mecanismo funcionar perfectamente. Hemos estado ahí hablando con algún chico con las motos y demás, de un garaje de Badajoz, eran, ¿no? Badajoz. Eran de Badajoz, que nada, han venido a las 4 de la mañana, han salido desde allí para poder venir al evento. Y la verdad que unos chicos muy majos y nada, como siempre en estos eventos del motor, siempre buen rollo, buen ambiente y todos disfrutando de la misma pasión que son los motores. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo seguramente algo cortito, con un estilo distinto a lo que solemos hacer en el canal. Pero bueno, también queríamos mostraros un poco estos tipos de eventos que la verdad es que son muy interesantes y que la verdad es que cada vez se están haciendo más, sobre todo en la Comunidad de Madrid, y que a través de la aplicación Roadster podréis ver los eventos, cuando se van a realizar, comprar las entradas o incluso quedar con otros usuarios sin más, hacer una ruta o lo que queráis y nada más. Así que esto sería todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente vayamos a algún que otro evento, a ver si no hace tanto calor como hoy. Un saludo, adiós.